A todas las personas que observan este video les envío un gran saludo. Sean ustedes bienvenidos a este espacio educativo y cultural que siempre tiene sus puertas abiertas para las personas que desean profundizar sus conocimientos en torno a las ciencias sociales y otros temas adicionales. En el día de hoy, la propuesta es desarrollar una reflexión sobre la influencia de los padres en las metas de las personas. En las fases de la vida correspondientes a la niñez y la adolescencia, el ser humano está confrontado a una serie de inquietudes y preguntas. Estas inquietudes y preguntas pueden ser muy bien abrigadas por una gran pregunta, la pregunta sobre qué se quiere. Cuando se hace la pregunta sobre lo que se quiere, se está estableciendo una exploración de los deseos, de los anhelos, de las expectativas, de las esperanzas y de los sueños. Y en esa reflexión en torno a sueños, esperanzas, expectativas, ideales, imaginar se hace el gran oficio cotidiano. Se está diseñando la existencia y se está buscando encontrar la forma de hacer de la propia existencia una gran obra. Se establece un trazo maestro y ese trazo maestro es lograr explorar y decidir metas para la propia vida. En ese acto de decidir las metas para la propia vida se cuenta con un gran tesoro y es el tesoro de la presencia de los padres, o si no existiesen padres, abuelos, tíos o cualquier figura que representa esa relación de protección y amor paternal. Padres o tíos o abuelos o cualquier otro tipo de acudiente se convierten en nuestro punto de contacto con nuestra historia familiar y en nuestro punto de contacto con nuestra sabiduría familiar. Además, son punto de contacto con los ideales existentes en la especie humana, que podríamos llamar arquetipos. Encontramos tesoros como por ejemplo el tesoro de la historia familiar, que nos transmite la sabiduría acumulada y recopilada a partir de las experiencias de nuestros ancestros, aciertos o desaciertos, logros o errores. Y a partir de esos logros o esos errores y esas experiencias vividas, contamos con una biblioteca para nuestra sabiduría vital, una primera biblioteca, nuestra biblioteca familiar. Y con ella podemos empezar a construir las fuentes de nuestra identidad. Podemos entender qué nos inspira, qué nos gustaría imitar o qué no quisiéramos repetir para lograr establecer nuestras metas y nuestros ideales. La otra fuente de sabiduría es un contacto con los arquetipos, con los ideales de ser humano. En esos arquetipos, en esos ideales de ser humano, encontramos reflejado las posibilidades y el potencial que tenemos para hacer de nuestra vida la mejor obra posible. Podemos pensar en exploradores, en héroes, en sabios, en cuidadores, en constructores, en protectores, en diferentes tipos de roles dentro del escenario familiar que nos da una orientación acerca de qué podríamos ser. De esta manera, entonces, podemos comprender cómo hay una inspiración y cómo hay una
orientación de parte de nuestros padres para el desarrollo de nuestras metas. En primera medida, como contacto con nuestra historia familiar. Nuestros padres nos ponen en contacto con la sabiduría acumulada de nuestros ancestros, expresada en maneras de sentir, en maneras de pensar y en maneras de actuar. Entender esto nos ayuda a entender cómo nosotros estamos en contacto con la vida y con la sociedad, porque en la medida que sabemos cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos, estamos preparados para tomar mejores decisiones y así superar terrenos logrados por antepasados que hemos tenido. Podemos ir un poco más allá de lo que han ido nuestros antepasados. La otra forma en la que alimenta nuestras decisiones la presencia de nuestros padres es en el conocimiento y el contacto con las formas ideales o los arquetipos. Nosotros tenemos la oportunidad de saber hasta dónde podríamos llegar cuando observamos a nuestros familiares y primeramente a nuestros padres. En esa observación entendemos nuestras posibilidades y podemos llegar a soñar hasta dónde podemos llegar. Por esa razón, es muy importante que tengamos un conocimiento profundo del vínculo con nuestros padres y además de tener un conocimiento profundo del vínculo con nuestros padres, tengamos el coraje y tengamos la valentía de ir un poco más allá de lo que fue anteriormente nuestra familia, ir un poco más lejos de los que estuvieron antes de nosotros. Esa sería la reflexión. Agradezco muchísimo su atención.